Y como yo me estoy hablando de mí mismo, y por burro, yo, no usted, yo, y por burro aquí estoy y no aprendo, mi Dios, ayúdame. No se miren raro, yo tengo derecho a hablarme como yo quiera. Con tal que usted no me diga, no hay problema. O yo no les digo a ustedes, ¿verdad? Pero ese era el problema también de Jeroboam. Como de muchos reyes, no confiaron en su Dios, como el mismo Salomón. Y vamos a estar viendo estos slides que nuestra hermana se esforzó para poder darnos estas clases. Así que, y vemos cómo el castigo que Dios manda o derrama sobre Jeroboam por tratar de impedir la voluntad de Dios. Amados, jamás tratemos nosotros. Hay una verdad, algo, nosotros no podemos levantarnos contra Dios. Dura cosa de darte cosas contra el hijo. ¿Podrá el vaso, el decir algo al alfarero, oye, ¿por qué me hiciste de esta manera? No. Dios sabe. O sea, nosotros como seres humanos, creados a la imagen de Dios, porque nos dio inteligencia, nos dio voluntad, nos dio entendimiento, nos dio carácter, los atributos necesarios para poder tomar decisiones. Nosotros tenemos que reconocer algo de que Dios es Dios y no podemos pelearnos contra Él. Vamos a perder. Es como darte contra el martillo, a ver quién gana, tu dedo o el martillo. Mis hermanos constructores saben que esa batalla ya es en vano tratar de ver, tal vez aquí sí le gano. No, jamás. O si no, te vas a quedar sin dedos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que este hombre, este rey Jeroboam, se levanta contra la voluntad de Dios. Al levantar la mano contra Dios, se le seca la mano. ¿Cómo Dios respalda a los suyos? Qué maravilloso es Dios. Cuando en esa área vemos de que Dios cuida de sus hijos, de sus siervos, y eso no ha cambiado. Dios sigue cuidándonos. Entonces uno puede decir, pero entonces, ¿por qué uno sufre? ¿Por qué le va muchas veces más mal que bien? ¿Por qué pasamos por diferentes estragos? Ese es el cuidado de Dios. Si así me cuida Dios, ¿cómo será cuando no me cuide? No, es que muchas veces Dios sabe hasta qué capacidad nos va a probar. Dios no nos da algo más grande de lo que nosotros podamos soportar. Escrito está. Así que tenemos que tener cuidado. Si estamos pasando por algo, o bien hay que analizarnos. Estamos en desobediencia porque Dios corrige a sus hijos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Eso es claro. Y el castigo comienza por casa. Porque muchos se van al extremo. Es que Dios es amoroso, Dios es bueno y estoy seguro. Nada me va a pasar. Cuando Dios te agarra, algún padre, algún hijo ha sido castigado por sus padres aquí. ¿Algunos de ustedes le han castigado? Porque se ven tan santos ustedes que, no sé, me pregunto. ¿Algunos de ustedes la han levantado de las patillas? ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que es eso? De aquí, de estos pelitos chiquititos. ¿Algunos tienen patillas todavía? A ver los que tienen, levántense. Mi hermana se goza atrás. Para mí no va eso, porque como no tiene, gloria a Dios. Pero estos pelitos duelen. Y muchas veces nosotros tenemos una mala comprensión. El libro de Hebreos nos dice que el castigo en el momento no agrada a nadie, pero con el tiempo produce esos frutos. Y Dios castiga a los suyos. Y cuando Dios castiga es severo también. Severo. Lo ha sido en el Antiguo Testamento y lo sigue haciendo en el Nuevo Testamento y lo sigue haciendo en el día de hoy también. Por eso es que muchos duermen. Y cuando Dios castiga a los suyos, cuando uno no hace caso, y hasta si te tiene que llevar, te va a hacer doler. Pero ese proceso es para que nosotros podamos aprender, arrepentirnos, caminar en rectitud. Y vemos que este rey necesitaba un zamacón. Y él no creía que estaba en contra de Dios. Y al levantar la mano le pasa eso. Y después, mire que de inmediato, ¿cómo es el ser humano? Cuando estamos en problemas siempre decimos, Señor, perdóname. En el momento, ni tonto ni perezoso, ¿sí o no? O algunos están orgullosos que estando en el castigo, estando en el dolor, le dice como ese niño berrinchudo, no me duele. Y está que le...
¿Alguna vez yo sé que mejor no digan nada? Porque hay personas así, como esos niños berrinchudos, que le estás dando y no me dolió. Y en el llanto, y le da otra. ¿No te dolió? ¿Y por qué llora? Porque tengo ojos. Pero muchas veces, muchos creyentes hoy en día se ponen a esa magnitud, por no decir terquedad. Y ese es lo que nosotros tenemos que ser: humildes, sensibles, tanto a la voz de Dios como a su corrección. Cuando estamos haciendo algo malo, en todo esto hay que aprender esto, que hay que detenernos, enmendar las cosas, dar una vuelta de 180, no 360, porque estos reyes hicieron una vuelta de 360. O si voy a cambiar, hicieron una vuelta completa y siguieron el mismo mal camino. Eso es lo que le pasó a Jeroboam. En el momento pidió perdón, Dios le restauró la mano, le invitó y le rogó al profeta: ven conmigo que te doy de todo. Pero el Señor le dio un mandato: que no comas, que no bebas y que no regreses por el mismo camino. Y a mí me encanta porque encierra algo. No sé si algún erudito me puede ayudar, pero él fue capaz de decirle al rey: no, gracias. Wow. ¿Ustedes saben lo que es ser correspondidos por un rey en ese entonces, en esa cultura? Le llenaba los bolsillos de muchas alhajas, de muchas cosas. Tener como buen amigo a un rey era un gran favor. Pero este profeta tenía un mandato de parte de Dios. Y cuando Dios habla, hay que obedecerle. Y él fue capaz, discernió y le dijo al rey: no, gracias. Aunque me des, le dice, aunque me des la mitad de tu reino, no iré contigo, no comeré contigo. Wow. ¿Cuánto le aplaudimos al profeta? Claro que sí. Y va por el camino distinto. Y resulta que cuando va por otro camino, obedeciendo a Dios, le sale a su encuentro otro profeta viejo. Es que esos viejos, no todos los viejos, es que él no fue un clásico, ese fue un profeta viejo. Un profeta anciano le sale al encuentro y le dice: ¡hey! Con mentira, obviamente, yo sé que ustedes lo han leído esto, el capítulo 13. Le dice: ¡hey! Yo también soy profeta de Dios. Y Dios me ha mandado, un ángel me ha enviado a darte este mensaje, que vengas conmigo. Y este varón, joven profeta, le cree al otro. Y va y cena en la casa del otro profeta, que obviamente fue mentira, lo engaña. Y lo más curioso de este asunto es que lo engaña no para hacerle algo malo, sino para darle hospitalidad. O sea, como que si querían pelearse para tenerlo en casa al joven profeta de Dios. Hoy en día ni siquiera eso se practica. Nadie le gusta ser hospitalidad con nadie. Con nadie. Mucho menos ser un siervo de Dios. Qué vergüenza. Qué vergüenza nuestra. Y con engaño lo lleva a su casa, lo da de comer, y en plena comida le dice, le sale palabras de Dios. Dios usa a este profeta anciano mentiroso. Y le dice: no morirás en tu tierra, por cuando no obedeces a la voz de Dios morirás en otra. Y le da la sentencia por desobedecer a Dios. Uno puede decir: ¿por qué a mí por qué me sorprende esta parte? Porque vemos un episodio donde el joven profeta de Dios fue engañado. No que él desobedeció, él no le nació desobedecer a Dios, a él le engañaron. ¿Estamos claros? ¿Sí? A él lo estafaron, lo engañaron. Salió otro profeta más anciano. Él dijo: no, Dios me envió para que, con engaño lo llevó. Y él no pudo, y por eso desobedeció a Dios y terminó en muerte. Eso vemos, si ustedes lo quieren comprobar, porque me miran medio raro, dice, versículo 11 del mismo capítulo 13. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su
el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino. Versículo 13. Y él dijo a sus hijos, ensillame el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a mi casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, traerle contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan, y en su casa y bebió agua. Aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuando has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandato que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido este pan, salió, se fue, y un león se lo comió. Historia del profeta. A mí me hubiese gustado que también muere el profeta anciano. Total, fue mentiroso, él fue el tramposo, ¿sí o no? ¿Sí o no, serafines? ¿Qué opinan ustedes? No, hermano, amor y paz y perdón para todo el mundo. Amén. ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Qué les pareció esa sentencia? O sea, el pobre fue engañado, involucrando a Jehová, y encima Dios los castiga por el engaño que le hicieron. Eso nos trae en nuestros tiempos una gran verdad que tenemos que nosotros apreciar. Amados, cuando Dios da una palabra, un mandato, es necesario que nosotros la cumplamos al pie y al derecho, sin titubear, sin desviarnos. A este joven profeta, el error de él es que Dios le dio una orden directa. Y si lo lógico bajo nuestros conceptos, bajo nuestra perspectiva, es que mejor Dios lo hubiese matado al anciano profeta mentiroso y no a él, pero el mandato le fue dado a él de parte de Dios, no al anciano. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de este relato? De que muchas veces inclusive hay falsos profetas, falsos maestros, pseudo pastores, pseudo maestros, pseudo predicadores, evangelistas. Hay de todo morocho, como dicen en la viña, en la iglesia, gracias. Y muchas veces dicen palabras de parte de Dios, pero no vienen de parte de Dios. Y nosotros tenemos que aprender con la palabra a escudriñarla, a discernirla, para poder saber si es que es la voluntad de Dios. Y nosotros, por lo general, sabemos si viene un consejo, una palabra, viene ciertas enseñanzas que no corresponden con la santidad, con la pureza, con la verdad que está estipulada en este libro. Nosotros, por lo general, sabemos. Así que tenemos que tener ese cuidado de no ser engañados. Por eso es que hay muchas iglesias grandes y enormes que simplemente les endulzan el oído de tantas cosas y no necesariamente de la palabra de Dios. Y también hay iglesias muy pequeñas y cortas que están en el otro extremo. Y tenemos que tener ese cuidado de no caer ni aquí ni allá. Amén, amados. Entonces, me encanta este pasaje porque nos tiene que hacer reflexionar de las cosas que suceden en nuestros entornos, las cosas que sucedieron en el día de ayer en la historia, como este trágico episodio donde este profeta joven fue engañado y recibe la consecuencia, y el anciano va y lo entierra en su sepulcro de él, y en fin. Pero de esa manera
El mentiroso sigue con vida, mientras que el que dio la palabra de Jehová y Dios lo respaldó, muere. Eso en sí refleja la condición espiritual como también estaba pasando el pueblo de Dios. Esa era la realidad. El simbolismo, la vida de ellos reflejaba exactamente la, la depravación espiritual del gran pueblo de Dios. Entonces, también nos damos cuenta que Jeroboam no se aparta de pecar. Él sigue pecando, él sigue haciendo las cosas desagradables. Versículo 33, 34 nos dicen eso, del mismo capítulo 13, donde dice: con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes. Volvió a ser, no le digo pues, volvió a ser sacerdote. Este muchacho no aprende, es como aquel constructor que sigue dando en el dedo con el martillo. Pará, eso duele. Dice: volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y quienes quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jehová, de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Así, hermanos, eso fue el trágico fin de este hombre que fue escogido para que gobernara sobre la parte norte. Y una vez más, toda esta división y todas estas cosas trágicas que pasan es a consecuencia de, no fue algo ideal que Dios quería, que Dios buscaba para su pueblo. Al contrario, Deuteronomio nos enseña cuáles eran las pautas correctas que Dios le había dado a su pueblo para que aprendan a guardarse y no caer en sí en los errores. Deuteronomio 17 nos enseña las advertencias finales que le daba en esta segunda ley al pueblo para que se recordaran cómo tenían que conducirse cuando ya estaban bajo el tiempo de la monarquía. Sin embargo, no aprendieron, no entendieron. El capítulo 14 comienza con el hijo de Jeroboam que muere. Lo podemos verlo en ese capítulo, y obviamente la muerte de Jeroboam también nos enseña cómo fue su desenlace, el destino. Así que, amados, nosotros nos vamos a estar enfocando en todos estos puntos, porque al mismo tiempo que este hermoso libro de Reyes nos narra la historia de ambos reyes, del reyes de Israel como los reyes de Judá, a diferencia del libro de Crónica, que se enfoca bajo una perspectiva divina donde se encierran los reyes de Judá solamente o enfáticamente. Aquí vemos también en este capítulo 14 el reinado de Roboam sobre Judá, y al mismo tiempo nos enseña que este rey Roboam, hijo de ¿quién? Algún sabio me había dicho: hijo de su papá, hermano. Qué sabiduría de lo alto. Por culpa de su mamá. ¡Wow! Salomones. Hijo de Salomón. Roboam vendría a ser el primer rey que gobernó ¿en qué lado? Del sur. Lo que viene a ser el reino de Judá, ¿verdad? Ahí está el reino dividido. Roboam en este lado del sur, Jeroboam en el lado del norte. Y Roboam el hijo, porque recordemos la promesa que Dios le hizo a David, una promesa sempiterna. Y de la descendencia de David, obviamente, viene nuestro Mesías, nuestro Cristo el Salvador. Así que viene la muerte, también nos narra la historia de Roboam. Y ya le hemos escuchado con mi hermana Elizabeth cómo nos enseñó la arrogancia de este joven, teniendo a su padre como el hombre más sabio sobre la tierra. No pudo aprender ni de sus cosas buenas ni de sus muy cosas malas. Y Roboam dice: cuando Roboam había consolidado su reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él también. También Roboam hizo lo malo delante de Jehová. Ellos edificaron lugares altos y siempre estuvieron en guerra con Jeroboam todos los días. Ahora, no se le excusa a Jeroboam, pero ellos edificaron lugares altos porque el templo no estaba en el lado del norte. ¿Estaba en dónde? Repitan conmigo: el sur. El templo de Salomón es hermoso,
primer templo que fue construido, diseñado por David, estaba ¿en dónde? En el sur, en Jerusalén. En la cima de Jerusalén, allí estaba. Entonces Jeroboam no tenía ese templo a la par. Él se vio forzado a crear estos altares en los lugares altos, donde era la costumbre de realizarse esos lugares altos, en los lugares más, en las cumbres, en los lugares más altos, que supuestamente para tener una cercanía a algo más cerca al cielo, según la idea de ellos. Y y hacían esos lugares que Dios no les había mandado. Pero Roboam, teniendo el templo, no tenía ninguna necesidad. Sin embargo, por seguir siempre las malas influencias de sus mujeres, de las personas que no eran seguidoras, que no eran verdaderamente conforme a la voluntad de Dios, ellos comenzaron también a hacer lugares altos. Lo vemos en los versículos 21 y 24 de este capítulo 14. Dice, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de Jehová, que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. 22 dice, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Estaban practicando el sodomismo. Los sodomitas estaban haciendo todo eso. Por eso que todos estos pecados sexuales no es algo nuevo. Entonces, todo esto le sucedió al rey Roboam. Dice, sus enemigos se aprovecharon de esto y así saquearon todo lo que Salomón había construido. Y murió Roboam y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. ¿Ustedes se imaginan ver ese templo maravilloso construido para Jehová y de repente que poco a poco lo vayan saqueando, vaya perdiendo ese vigor, esa hermosura, ese atavío espléndido que le era característico? Porque tanto David como Salomón dedicaron tiempo, fortuna, recursos, hombres y todo para que poco a poco se vaya perdiendo o que alguien se lo vaya robando. Duele, ¿sí o no? Duele en el alma ver algo de esa manera. Es como cuando ustedes se miran en el espejo y dicen, wow, duele ver que cada vez que me miro sale unas arrugas más. Mis pelitos pierden la fuerza. La grosura, el color se va desvaneciendo. Este templo que era impecable, perdurable, me doy cuenta que no era de acero. Y levanta la mano y comienza a escuchar ciertos ruidos raros. Dije, bueno, algo muy similar estaba sucediendo con ese templo que había sido levantado para Dios. Pero obviamente son las consecuencias de la desobediencia del pueblo de Israel. Eso es lo que pasa cuando nosotros descuidamos las cosas de Dios. Tarde o temprano hay pérdida en nuestras vidas. ¿Qué es lo que se pierde? En el creyente el gozo, la paz, la tranquilidad. Y muchas veces estamos agobiados. Pero Dios es tan misericordioso que nos toca. Nos toca la puerta. ¡Hey! Ceno contigo porque estás con hambre. Te falta fuerzas. Vamos, yo aquí tengo el lomo saltado que te va a ayudar. Come, bebe. Ok, pues no se me resientan. Te traje tu pupusa, tu taco. Come, bebe. Tus chuchitos. Come, bebe. Necesitas fortalecerte, Elitas. Vamos, vamos. Que largo camino te resta. Y en sí Dios nos ayuda y nos fortalece. Pero bueno, estos reyes, a pesar de tanta advertencia y
y teniendo la oportunidad de tener la ley, la palabra de Dios a la par de ellos, ellos no hacían algo para poder atenderla debidamente a la palabra de Dios. Nosotros tenemos la gran dicha de tener la palabra de Dios y no una parte, sino completa a nuestro alcance. Y si alguien dice, hermano, es que no puedo leer, hasta la podemos oír. Y como si fuera poco, hasta la podemos ver y oír al mismo tiempo. O sea, no hay excusa para nosotros. Aún así te quieres excusar que no tienes tiempo. Si tú haces un análisis, ¿cuánto tiempo miras a tu celular? Te sorprenderías a la semana las horas que te arroja cuánto tiempo has estado en el Facebook, en el Instagram, en el Netflix, en tantas otras cosas y que tan poquito nosotros le damos al Señor. De perdida, ponlos en el YouTube, pon las predicaciones de los hermanos, aunque sea. Apoyamos más a los ajenos que a los de casa. Es que lo de casa nos falta, sí nos falta, pero Dios tendrá misericordia. Escúchanos y corrígenos amablemente y así aprenderemos todos. No es que solamente escucha a los otros gritones, porque queremos solamente emocionarnos. Tarde o temprano no, hasta eso también se desvanece con el tiempo. Pero bueno, viene Abiam, que reina en Judá, ya que fallece Roboam. Capítulo 15 comienza que Abiam reinando en Judá, cuando Roboam muere, su hijo Abiam le sucede en el reino, pero la esperanza de que su hijo hiciera lo bueno se desvaneció, porque continuó haciendo los mismos pecados de su padre, Roboam, y no anduvo en los caminos de David, su padre. Esto permitió que los lugares altos tuvieran idolatría, tenían cultos a esos ídolos, y que su madre Maaca había sido la promotora de todo esto, llevando siempre al pueblo a la idolatría. Aquí vemos la importancia de los padres. Si este capítulo nos puede enseñar algo, es que nosotros podemos enfocarnos de que como padres tenemos una gran importancia en cómo guiar a nuestros hijos. Aquí vemos una mala guianza, una mala crianza. Hermanos, tenemos que ser fuertes. Tenemos hacer lo bueno, hacer lo correcto. Muchas veces no le va a agradar a nuestros hijos, pero es necesario. Es muy necesario. Y por lo general, siempre, no sé, ahí sí las hermanas le gusta aplicar la tradición y la costumbre. O es que para eso estás tú, el hombre siempre tiene que ser el malo de la película en cuanto a las correcciones. Pues bueno, nos toca ser el malo, es nuestra labor. Pero sería ideal cuando tanto la mujer como el hombre estén en la misma dirección en cuanto a los hijos. Uno no puede jalar para el norte y la otra para el sur y pretender que los hijos estén bien. Eso es inmadurez. Allí tenemos que nosotros reconocer, de no estar obviamente en extremos, pero aprender a reconocer de que tenemos que nosotros tener ese balance correcto. Ese balance de cómo dar buenas crianzas, buenos modales, enseñar a nuestros hijos para que no caigan en estos errores. Amén, amados. Aquí es donde la parte donde por lo general todas las abuelas no dicen nada. Pero bueno, eso fue la historia que nos trae este capítulo 15 y que nos deja esa grande enseñanza. Abiam reinó solo 3 años. Dios le permitió vencer al reino del norte, que era dirigido por Jeroboam, porque había confiado en Jehová. Esta fue la única batalla que él ganó. Y lo puede ver obviamente en 2 de Crónicas, capítulo 13, versículos del 1 al 19. Amén, amados. Así que también a partir del versículo 9 de este capítulo 15 nos dice que Asa reina en Judá. Podemos ver el versículo 8. Y durmió Abiam con sus padres, los sepultaron en la ciudad de David. Y reinó Asa, su hijo, en su lugar. Y comienza a decir, en el año
20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Ustedes podrán decir, ¿y este es el mismo Jeroboam del principio? Sí. Acordémonos que la historia nos están dando de ambos lugares, solamente que en el lado de Roboam, sus hijos no reinaron tanto como Jeroboam, por eso es que él sigue todavía con vida. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas. Menos mal, esos sodomitas han hecho y siguen haciendo destrozos las prácticas de ellos en nuestros tiempos. Y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Yo lo felicito, Asa. Poder tener esa valentía de desacreditar a su madre necesita agallas. No cualquiera lo hace. Corregir a los padres de por sí no es una tarea fácil, pero necesaria también. Y es digno de admirar que este hombre tuvo la obligación de parte de Dios como rey de hacer eso. Y nosotros muchas veces nos toca hacer esas tareas difíciles. Por eso es que tenemos que tener una sabiduría muy clara, muy puntual, para poder hacer estas cosas frente a personas que tienen ese alto grado de, de amor, de prestigio para nosotros. Corregir a una persona mayor que ha sido nuestro consejero, nuestro padre, nuestra madre, nuestro pastor, nuestro líder, requiere de una sabiduría, de una finura para que sea provechoso. Porque no es el punto de sencillamente matarle a la persona, herirla, es la voluntad de Dios. Claro, hacer la voluntad de Dios es necesaria, pero también nosotros, sin irnos al extremo de la docilidad, es necesario hacerlo, pero con sabiduría, para que todos seamos edificados por ella. ¿Sí me explico más? Ustedes han tenido que corregir a alguien que le ha costado, y uno dice, Dios mío, ¿ahora cómo, Señor? Tengo que orar, ayunar, vestirme de silicio para poder decirle a mi mujer estas cosas. ¿A uno de ustedes le ha pasado eso? ¿O viceversa? ¿O a su pastor? ¿O a su líder? ¿O a alguien? Bueno, esta historia nos brinda esta hermosa enseñanza de cómo el rey hizo eso, cómo privó a su madre de ese derecho de ser reina madre. Y lo tuvo que hacer. Y muy justamente hecho. Gloria a Dios por la vida de él. También versículo 15 dice, metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado, lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá, para no dejar ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Y comienza a narrar las diferentes historias de la batalla entre Baasa, el que sucedió a Jeroboam. Entonces, vemos la historia de él en el versículo, si ustedes siguen, por favor, hasta el versículo 23, por ejemplo, los demás hechos de Asa y todo su poderío y lo que hizo y las ciudades que edificó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, mas en los días de su vejez enfermó de los pies y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Josafat, su hijo. Así que este rey, en grosso modo, fue un rey que hizo lo recto
Y lo curioso es que en este versículo que acabo de decir, fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. Uno no se confunde, no diga, espérame, su papá fue David. No, ese simplemente es un dicho, una expresión que se le daba para decir que era la descendencia de David, ¿ok? Para que nadie se confunda, diga, ¿quién fue su papá entonces, hermano? No, David vendría a ser su tatarabuelo, si no me equivoco. Viene la descendencia de David. Y después Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. Mire, Nadab, hijo de Jeroboam, toma lugar y solamente reinó 2 años sobre Israel. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, estoy en el versículo 26, andando en el camino de su padre y en los pecados con que él hizo pecar a Israel. Y Basa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Basa en Gibetón, que era de los filisteos. Vemos cómo se cumple la palabra que Dios le dio a Jeroboam, que lo iba a sacar por completo. Y alguien conspira contra él, que viene a ser Basa, y Basa comienza a reinar en Israel. Así que ahí vemos cómo en sí no es que Dios se equivoque en poner a alguien, sino es que nosotros no sabemos o no tenemos esa fidelidad de seguir confiando en Dios para que Él obre en nuestras vidas. Amén, amados. Y la hermana nos puso un hermoso resumen porque al seguir vamos a estar viendo a los siguientes reyes en continuación y nos entrega unos deleites nombres donde en ambas partes vemos, no sé si ustedes los pueden ver claramente, no me echen la culpa que también a mí me cuesta. Así que muy pronto creo que voy a estrenar otros ojos. Pero hasta entonces, en el lado azul vemos a los reyes de Judá, que son 20 según esta lista. No le confirma, sí, creo que son 20. Y en el lado amarillo, mostaza por allí, son 19 reyes de Israel, de los cuales, según muchos eruditos, estudiosos, dice que ninguno por el lado de Israel se destacaron por su fidelidad a Jehová. En cambio, en el lado de Judá, sí se dice de que aunque sea casi la mitad, por allí hicieron lo recto o trataron, no en una perfección, pero trataron en su grandes mayoría de años en hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Pero en todo eso se caracteriza algo, de que aunque el pueblo de Dios, de Israel, se corrompía totalmente, como en el ejemplo de las naciones circundantes, cercanas a ellos, Dios nunca se apartó de ellos. Dios les enviaba profetas, les daba advertencias, les hacía escuchar a través de castigos, de clamores, para que ellos pudieran reaccionar. Y sí, Dios les ayudaba y de nuevo casi el mismo panorama triste de lo que vivieron en el tiempo de los jueces. Pero aquí estamos en la monarquía y vemos como Dios tuvo que poner mano dura, usar a pueblos extranjeros, allegados y hasta lejanos, para poder castigar a los suyos, ya que no querían entender. Vemos un gran profeta, Isaías, que le decía, que hablaba con mucha claridad, con mucha dureza, con mucha firmeza, y tanto sí le llevó esa fidelidad a Jehová, le llevó a tal punto que el rey Manasés, uno se cree según la historia, que la historia del rey Manasés, mi hermana tal vez no va a deleitar con este rey. Este sinvergüenza, al principio sí era un sinvergüenza, se dice que él fue el que mató al profeta Isaías, que lo partió en dos. Y al final, cuando fue llevado cautivo, reaccionó. Y al reaccionar, este malvado rey, vemos cómo la misericordia de Dios se acerca para él. Y Dios lo perdona y le da un respiro de aliento para que no muera de esa forma.
Y ese es en sí el común denominador, cómo ha sido el trato de Dios, su amor para un pueblo rebelde. Y vemos a todos, no solamente a Isaías, a Jeremías, vemos cómo nos habla a través de Ezequiel, cómo usa a los profetas menores, lo que viene a ser bueno, Daniel, algo distinto, pero lo que viene a ser Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías, Malaquías. Bueno, esos profetas tienen mensaje ah, apocalíptico y también escatológico, pero los demás como anunciaban a su pueblo el despertar. Y Dios usaba a sus siervos para poder despertarlos, pero vemos esta historia. Estos son los reyes que ustedes pueden ver, cómo el Señor optó por usar cada uno para su lado. Y en esta lista, yo sé que ustedes se han topado con más de uno de ellos, ¿verdad? Han leído, han escuchado, me imagino alguno de ellos. Tal vez me queda aquí, pero alguno de ustedes en su lista personal, de lo que ustedes pueden recordar, ¿cuál podría ser el, el peor rey que haya tenido el pueblo de Israel? Si lo quiere dividir, si lo quiere juntar, no me importa para usted. Si quiere distinguir al pueblo, al Israel del norte, o Judá, o durante el tiempo del reinado unido, también, sin hacer discriminaciones de nadie, de Saúl hasta el último, o de Saúl a Oseas o Sedequías, ¿quién de ustedes cree que ha sido el peor rey sobre Israel? ¿Alguna preferencia? ¿Algún nombre que se acuerde? No me vaya a decir la mula de Balán, porque no es, Balán no fue rey. ¿Algún rey en preferencia? El peor rey. Mi hermano dijo Salomón y el hermano atrás dijo el peor, haciendo una aclaración. Ok. Respeto de decisión. ¿Alguien más? Sin miedo, sin miedo. No me diga Trump, por favor, estamos hablando de Israel. Déjalo que todavía hay tiempo, tranquilo, tranquilo usted. Alguien dice acá, en su mente está escuchando por ahí, no tengo esas habilidades de leer la mente, pero ¿algún rey? Acá escucha atrás, ok. Alguien está diciendo, mi marido. Bueno, si él es tu rey, pues te entiendo. Tranquila, hermanas. ¿Algún rey en particular? Escojan de la lista el primero que su dedo le apunte. ¿Simri? Ok, 7 días. Bueno, si ustedes ven, y les recomiendo por favor que tengan la oportunidad de ir por allí. En mi persona también, si me permiten opinar, me encantó lo que dijo mi hermano también. Yo apoyo. A mi persona, el peor rey fue Salomón. Hermano, el peor, sí. Porque yo lo evalúo, yo lo veo de acuerdo a la medida que fue dado cada persona. Y este fue el hombre más sabio sobre la tierra. Y las cosas que Salomón, el gran rey Salomón hizo, y nuestra hermana nos explicaba de Salomón. Aunque él no vivió en Egipto, él trajo a Egipto al pueblo de Israel. ¿En qué manera? Porque hizo todo lo que Dios en Deuteronomio 17 había prohibido. Y teniendo la sabiduría, y con la sabiduría la responsabilidad. ¿Se acuerdan la famosa frase que hasta inclusive lo usan en Hollywood? Con Spider-Man. Ante más, en español que dice,
Mientras más power, more responsibility. ¿Cómo era la línea? Mientras más poder o atributos, mayor responsabilidad tienes. Al joven Peter. Salomón fue dotado por todo. Sin embargo, con tanta sabiduría que recibió, lo primero que hizo, ¿qué fue? Meterse con una mujer. ¿Y de dónde? Ay, Dios mío. Y no es que estaba necesitado en falta de mujeres. Porque vamos por favor al libro de Deuteronomio capítulo 17. Pero yo me inclino con mi hermano en esa votación. Y obviamente es para gustos y disgustos, cada quien con lo suyo, ¿verdad? Cada uno tiene sus propios gustos, ¿sí o no? ¿Lo tienen, amados? Deuteronomio 17, ¿lo tienen? En su primer versículo, cuando responden, me dicen un amén, por favor. Ok, dice, no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en la cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Dice, versículo 2 también, cuando se hallara en medio de ti algunas ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, en fin, le da ciertas cosas. Pero si siguen, por favor, a lo que viene a ser el versículo 14, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti, no pondrás sobre ti al hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos. ¿Sabe lo que hacía nuestro gran querido Salomón? Además del gran harén de mujeres que tenía bajo su palacio, 1000 de ellas, pero él compraba lo que viene a ser una equivalencia de tal vez unos 10 millones de caballos, y no de cualquier lugar, de Egipto. Fue a traer a Egipto a su propia casa. Mira las advertencias. No tomarás, perdón, dice que no añadirás para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, leerá con él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que se prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Y eso es lo que, estimados hermanos, tenía la obligación de Salomón y todos los reyes a tener. Y eso fue exactamente lo que Salomón no hizo. No hizo. Él, además de llenarse de caballos y de Egipto, llenarse de mujeres, en el harén que él tuvo, comenzó a llenarse de oro y de plata. Y aún así hizo inclusive peor que el faraón. Faraón esclavizaba y ponía a los extranjeros como esclavos para las obras de ellos en Egipto. Salomón se pasó. Él comenzó a esclavizar tanto a los extranjeros como a su propio pueblo. Primera de Reyes, cuando dice versículos 12, dice, Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón.
e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel. ¿Sabe lo que es esa palabra leva? ¿Saben lo que es? Pues pregúntele a Google. Google sabe todo. No, no, leva es como imponer trabajo forzoso, obligatorio a cierto grupo. Entonces, miren lo que hizo Salomón. Decretó leva en todo Israel y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales, pero miren una vez más, leamos versículo 13. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel. No dijo en el extranjero, dice en todo Israel. Y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000, cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían al cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y las piedras labradas. Los albañiles de Salomón, y comienza a nombrar. Obviamente, toda esta mano de obra fue para construir el templo de Jehová, claro que sí, pero su casa real era más lujosa que la casa de Dios. En otras palabras, vemos una persona con tanta sabiduría, con tanto regalo de parte de Dios, cómo levantó los impuestos, una barbaridad. Tanto así de que, ¿ustedes se acuerdan cuando, por A o B, cuando muere Salomón, qué pasó con Roboam? ¿Quiénes se acercaron a Roboam a decirle y qué le dijeron a Roboam? ¿Se acuerdan? El hermano le explicó. Por lo general, cuando un padre fallece, el hijo que está a cargo le dicen: ojalá, sigue el ejemplo de tu padre, te felicito. Por lo general, ¿sí o no? Y siempre anhela ser mejor que tu padre, que fue un buen rey. Lo lógico. Sin embargo, con Roboam, cuando se le acercaron, llegó un comité diciéndole: por favor, bájanos los impuestos y te serviremos de por vida. Porque era un abuso. Si aquí nos quejamos de los impuestos, con Salomón era peor. ¿Cómo es, verdad? A mayor sabiduría, uno dice más tacañería. No, porque todo lo que, la sabiduría que él obtuvo, claro que se edificó tantas cosas maravillosas, pero lo hizo a cuesta del pueblo. Diseñó estratégicamente, sí. Extraordinariamente planificó turnos y dice, claro que sí, pero era necesario tanto abuso para conseguir estas cosas o tantos adornes que el mismo pueblo sufría por ello. Porque al fallecer Salomón comenzaron las quejas: hey, bájanos, quítanos un poco esto. Por eso que Roboam le dijo: dame 3 días y diré mi respuesta. Por eso yo concuerdo que ante todo esto, el grave error de Salomón, uno de los graves, a mi opinión, era de que se encargó tanto de adornar lo externo del templo. No solo del templo, sino de su palacio, de su casa, de adornar solamente lo exterior, y se olvidó de lo importante, de lo interior. ¿Se acuerdan ese dicho que dice: aunque la mona se vista de seda, mona se queda? Hay personas que solamente les gusta tener una apariencia. Saben hasta inclusive cómo hablar como cristiano. Dios te bendiga, varón de Dios. Dios te bendiga, doncella del Señor, amada del Altísimo. Saben versos bíblicos, pero es solo apariencias, porque muy internamente están podridos. Nunca han conocido al Señor. Y ese es el reto que nosotros tenemos que tener, no solo con nosotros mismos, sino con nuestra propia casa también.
Que nuestros hijos, no porque hayan crecido en el Evangelio, significa que el Evangelio hayan crecido en ellos, que tengan un verdadero encuentro con el Señor, interior, para que sea reflejado en lo exterior. Y Salomón solamente quería adornar lo exterior. Su padre le dio los planos hechos y derechos. David le entregó todo ya listo y hasta le dio los materiales también, parte de ellos. Aquí está todo. Muchas veces cuando se le da todo al hijo, hay muchos errores. Entiendo la frase, quiero que mis hijos no sufran lo que yo he sufrido, pero muchas veces tras el sufrimiento uno aprende mejor. ¿Cuántos dicen amén? Todo con un balance. Amén, hermanas. Con un balance. Amén, hermanos. Que sea Dios ayudándonos. Lo vamos a dejar hasta aquí. Damos gracias al Señor por esta oportunidad.